Tema 1. Los principios informadores del derecho penal, en especial los principios de intervención mínima, legalidad y culpabilidad. El principio non bis in idem, la interpretación en derecho penal y la analogía. En derecho penal encontramos principios informadores desde dos perspectivas, desde una perspectiva subjetiva y desde una perspectiva objetiva. Desde una perspectiva subjetiva, el derecho penal es la facultad de imponer penas, el ius ponende del Estado, tal y como se recoge en el artículo 149, apartado primero, subapartado sexto de la Constitución. Desde el sentido objetivo, el derecho penal es el conjunto de normas que regulan tal facultad punitiva, asociando al delito como hecho la pena como legítima consecuencia. Los límites que encuentra este derecho desde una perspectiva subjetiva y objetiva son los principios informadores que se recogen constitucionalmente u orgánicamente: la legalidad, principio de culpabilidad, de intervención mínima, de respeto a los derechos de la dignidad humana, a la exclusiva protección de bienes jurídicos, etc. Nos centraremos ahora en analizar intervención mínima, legalidad y culpabilidad. El carácter de intervención mínima del derecho, como principio informador, hace de este un derecho subsidiario, en el sentido de que el derecho penal debe ser el último recurso, solo utilizable cuando no existen otros medios menos lesivos para restablecer el orden jurídico vulnerado. Es además, por lo tanto, por naturaleza, un derecho fragmentario, pues solo se protegen los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes. Por lo tanto, no encontrará regulación en el derecho penal los ataques menos graves o leves, ni los ataques a los bienes jurídicos que no son considerados más importantes. Por ejemplo, el impago de una deuda, por importante que sea la lesión patrimonial causada, no puede castigarse penalmente, y sí, sin embargo, el apoderamiento de los bienes realizado de forma violenta, robo, subrepticia, hurto o fraudulenta, estafa. Por otra parte, pueden ser derechos humanos, los bienes jurídicos protegidos, la vida, integridad física, o piezas necesarias para el funcionamiento de la relación social, tráfico jurídico, honestidad de los funcionarios públicos, que solo cuando se reputan imprescindibles en el máximo grado se convierten en bienes jurídicos protegibles. El principio de legalidad, por su parte, establece que no puede imputarse a nadie un delito ni castigarse con una pena que no haya sido establecida por ley con anterioridad a su perpetración. Esto proviene del adagio clásico establecido primero por Feuerbach, después por Beccaria y previamente en el siglo XVIII: nullum crimen nulla pena sine lege. Le da un significado político por otorgar la seguridad jurídica que es esencial de un Estado de Derecho. De esta manera, el principio de legalidad, que concurre en un Estado de Derecho para el conjunto de las relaciones jurídicas, en el derecho penal se establece como un principio reforzado en la medida en la que las consecuencias derivadas de su aplicación son mucho más gravosas para los bienes jurídicos, para los derechos y deberes de los ciudadanos. En nuestro ordenamiento jurídico se contempla en todas las constituciones españolas y códigos penales, salvo en la de 1850, en la que se encuentra solo parcialmente. Las garantías de las que se deriva de este principio general son formales y materiales. Formales en el sentido de que existe una reserva de ley en relación al derecho penal. Materiales, pues
se exige que la lex sea, se exige lex scripta, lex previa y lex stricta. Lex scripta, formal, escrita y debidamente promulgada. Lex previa, vigente en el momento de producirse la acción u omisión. Lex certa, que tipifica el delito con suficiente taxatividad. Y estricta, que prohíbe la analogía y que analizaremos posteriormente. Por otra parte, las garantías individuales se pueden clasificar desde una perspectiva criminalística, penalista, procesal o jurisdiccional y penitenciario de ejecución. Son garantías criminales la definición legal de los delitos, tal y como contempla el artículo 25.1 de la Constitución, y es que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración, y en el caso de que un juez o tribunal en el ejercicio de su jurisdicción tenga conocimiento de alguna acción o omisión que sin estar penada por la ley estima digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal. Desde una perspectiva penal, garantías individuales penales, la definición legal de las penas, tanto de la naturaleza como de su duración. Así, el artículo 2.1 del Código Penal establece que no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Del mismo modo, el juez o tribunal acudirá al gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión del indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la ley resulte penada una acción o omisión que a juicio del juez o tribunal no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo. Las garantías individuales de carácter procesal o jurisdiccional establecen que la pena impuesta deba serlo mediante un procedimiento legalmente establecido y por los órganos jurisdiccionales competentes. Esto deriva a su vez, esto se recoge a su vez en el artículo 24.2 relacionado con la tutela judicial efectiva y el juez ordinario predeterminado por la ley, al de la defensa y a la existencia de un letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, al derecho a un proceso público sin dilaciones individuales y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. El artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal o las leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por juez competente. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente de acuerdo con las leyes procesales. Las garantías individuales penitenciarias o de ejecución hablan de cómo deben ejecutarse las penas impuestas y esto debe realizarse mediante disposiciones legales vigentes. Así se contempla en el artículo 25.2 de la Constitución cuando se señala que el condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y los reglamentos que la desarrollen, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La Ley Orgánica Penitenciaria establece que la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales. Es necesario, además,
abordar otras cuestiones relacionadas con el principio de la legalidad y que fueron expuestos, entre otros, por el profesor Muñoz Conde, y es la cuestión del rango que debe ocupar la regulación, es decir, qué rango deben tener las disposiciones que regulan el derecho penal. Las leyes orgánicas son aquellas que en principio cabría que fuesen instrumento para regulación penal, pues las leyes penales afectan siempre al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, y además expresan los intereses que la sociedad considera más importantes para la convivencia. Luego se requiere el máximo consenso posible. La ley ordinaria pues no siempre afectan a dichos derechos fundamentales. La sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de diciembre del 86 declara inconstitucionales los preceptos de la Ley 40/79 de control de cambios, hoy ya derogada, que imponían penas privativas de libertad, pero no los que imponían pena de multa. Hay otra parte de la doctrina que considera que todos los disposiciones legales pueden ser instrumento para la regulación del derecho penal, el decreto ley. Las leyes penales en blanco vulneran la reserva de ley cuando se remiten a reglamentos. Es necesario por carácter complejo y cambiante de determinadas materias, y no puede recoger los múltiples matices con que la conducta pueden realizarse. Remisión a reglamento puede proporcionar más seguridad jurídica que preceptos legales vagos. Pero la respuesta ha de ser no, siempre que en la ley queden suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta, de tal manera que sólo sean infracciones las acciones y omisiones subsumibles en la norma con rango de ley. Lo sustentan sentencias del Tribunal Constitucional 3.1988, 127.1990. Lo que sucede es que existe una crítica clara a esta interpretación y hay relajación de reserva de ley si el tipo penal exige que se infrinjan los reglamentos, pues ciertos elementos del delito quedan en manos de la administración pública de cada momento, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Vulnera el principio de la igualdad ante la ley y la remisión a normas autonómicas, o algunos dicen que sí, pues infringe el artículo 149.1.6 de la Constitución, otros dicen que no, y el Tribunal Supremo ha decidido que no, pues la no aplicación es de aplicación en todo, pues la norma penal es de aplicación en todo el Estado, si bien la reglamentaria puede ser distinta según la comunidad autónoma. Sentencia de 18 de noviembre del 91. Principio de culpabilidad en enfoques, un enfoque jurídico penal y un enfoque político criminal. Como un componente de la teoría del delito, no hay pena sin dolo o imprudencia, requiriéndose como presupuesto la imputabilidad, por lo que no hay culpabilidad si el sujeto carece de grado de desarrollo mental necesario, desconoce que el hecho está prohibido o no le era exigible otro comportamiento. Desde una perspectiva político-criminal, se establece la exigencia de culpabilidad como una garantía que se vertebra en la necesidad de personalizar las penas e individualizar el castigo. Se responde únicamente por los hechos propios y no los ajenos. La responsabilidad por el hecho, pues se castigan hechos y no personalidades, lo que diferencia el derecho penal de hecho frente al derecho penal de autor. Y la proporcionalidad, debe existir un equilibrio entre el hecho punible y su castigo que sea coherente con la entidad relativa del bien jurídico lesionado, a fin de evitar atentados a la dignidad humana y garantizar la resocialización. Nuestro ordenamiento jurídico, no regulado expresamente en la Constitución, también contempla algunos elementos que
explican la importancia del principio rector de la culpabilidad. Y es que el artículo 17 establece que toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad y nadie es libre si es castigado por hechos que no podía prever. Exigencia, de ahí deriva la exigencia de dolo o culpa. La legalidad penal se contempla en el artículo 25 y en el artículo 10 el libre desarrollo de la personalidad. El artículo 15 prohíbe las penas y los tratos inhumanos o degradantes y de ello se deriva que una pena innecesaria habría de ser considerada inhumana y por lo tanto contrario a este precepto. Y el artículo 10, la dignidad de la persona. Pasamos ahora a analizar el principio non bis in idem. Es, como concepto, la prohibición de sancionar doblemente un mismo hecho, penal y administrativamente. La evolución histórica del principio se puede rastrear como inicio a los tratadistas del derecho administrativo por influencia de la doctrina del Consejo de Estado francés. Son independientes, luego cable doble sanción. Tribunales Supremos son independientes, pues operan en ámbitos distintos. Sentencia Supremo del 20 de febrero de 1978. El Real Decreto 25 de enero de 1977 modifica la Ley de Orden Público y señala que no se impondrán conjuntamente sanciones gubernativas y sanciones penales por unos mismos hechos. La Constitución española actual no recoge expresamente, pero se deduce del artículo 25 que recoge la sentencia 2/1981 y muchas otras. Por otra parte, las leyes sectoriales de aguas, general de sanidad, de protección de la seguridad ciudadana, establecen, y la 3092 establece, no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Se exige una triple identidad. Los hechos declarados probados por las resoluciones judiciales firmes vincularán a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que se sustancien. Preferencia del orden penal sobre la potestad sancionadora de la administración. Si está conociendo el orden penal, los órganos administrativos no pueden promover actividad sancionadora. Si no está conociendo, pueden promoverla, pero el orden penal podrá aún así conocer del caso y si impone una pena, quedará sin efecto la sanción administrativa por cuanto no produce cosa juzgada. La compatibilidad de la sanción penal y sanción administrativa disciplinaria es en principio aceptada y así lo ha argumentado el Tribunal Constitucional, fundamentándose en la situación de sujeción especial en que se encuentra la persona que se impone la sanción disciplinaria. Posteriormente la ha matizado diciendo que para que sea admisible es necesario que el interés jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción sea proporcionada a esos hechos. Vinculación de la Administración a los hechos declarados probados por las resoluciones judiciales. Si existe sentencia penal absolutoria que considera los hechos no probados, la Administración no podrá considerarlos probados e imponer sanción. La interpretación en derecho penal. Conceptos. La interpretación es la operación que busca establecer el sentido de las expresiones utilizadas por la ley para decidir los supuestos contenidos en ella y si procede su aplicación al caso concreto. Existen tres tipos hay varios criterios para definir la interpretación: por el sujeto, por el resultado y por el método. Y cada uno de ellos contempla variantes. Por el sujeto, la interpretación puede ser auténtica, judicial o doctrinal, dependiendo de si la realiza el legislador, los tribunales o la doctrina científica respectivamente. Por el resultado, la interpretación puede ser declarativa o integrativa. Si la interpretación es coincidente con las palabras de la ley, e integrativa si la interpretación va más allá de lo expresamente establecido por la ley,
que a su vez puede ser restrictiva, de menor alcance, o extensiva, de mayor alcance. Y por el método la interpretación puede ser gramatical o literal, histórica, lógico-semántica, teleológica o racional. El gramatical o literal se trata de una interpretación derivada del sentido propio de las palabras, ya sea este común o jurídico-técnico. Histórica, teniendo en cuenta los precedentes históricos y legislativos de los que estamos tratando. Y lógico-sistemática según la situación del precepto dentro de la ley y en relación con otros preceptos. Por ejemplo, la agresión sexual se regula en el libro segundo, título octavo de los delitos contra la libertad e indemnidades sexuales. Luego, el coito violento con persona dedicada a la prostitución y en contra de su voluntad es delito de agresión sexual porque lesiona su capacidad de autodeterminación. Además, puede ser por el método de interpretación teleológica o racional y es la finalidad que busca la norma penal y esta tiene carácter preferente. A la hora de valorar la posible interpretación analógica, debe tenerse muy claro que en derecho penal no es posible la analogía. La aplicación de la ley a un supuesto no expresamente recogido en la misma, pero similar al que en ella se prescribe. El artículo 4.2 del Código Civil establece que las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas, y se reitera de igual manera en el artículo 4.1 del Código Penal. Excepciones a esta regla son las cláusulas legales de analogía utilizadas por la ley para extender el contenido de determinados conceptos a supuestos similares. Por ejemplo, el artículo 239 que contempla como llaves falsas las ganzúas u otros instrumentos análogos. Además, siempre cabe la analogía cuando ella funciona a favor del reo, in bona partem. Se estima admisible por la mayoría de la doctrina y de jurisprudencia y así se ha aceptado para circunstancias atenuantes cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores y sin embargo el artículo 4.3 del mismo modo el juez o tribunal acudirá al gobierno exponiendo lo conveniente sobre la declaración o modificación a favor. La prohibición de analogía es consecuencia del principio de legalidad y este es límite a la intervención punitiva del Estado que impide sanción más allá de los términos de la ley, pero no persigue impedir la atenuación de la sanción o su exclusión.